Majo ya no necesita buscar información sobre lo que quiere regalar, porque con el nuevo asesor por videollamada de Replay.com.pe resuelve todas sus dudas mientras desenreda sus luces. Ten una Navidad más tranqui comprando en Replay.com.pe. Voy a presentar con una alegría muy personal y especial a colegas de larga data cuya opinión, ¿no?, es tan seria que ha orientado por muchos años, ¿no?, el caminar político de nuestro país. Está con nosotros Juan Paredes Castro, que fue editor del diario El Comercio toda su vida, ¿no?, un caminante internacional, y que hoy nos acompaña en una mesa especial para analizar la coyuntura política. Juan, qué gusto, bienvenido a PBO con Denis Vargas Marín. Muchas gracias, Denis. Igualmente está Jaime de Altaus, un periodista, ¿no?, con una profundidad en el análisis, ¿no es verdad?, con un recorrido igualmente, ¿no?, dilatado en la orientación del público. Estamos hablando de periodismo de opinión. Querido Jaime, bienvenido al programa. Muchas gracias, Denis. Hoy qué alegría que hayas vuelto pues a la batalla, ¿no? Has estado apartado del periodismo activo, sí, digamos, durante mucho tiempo, ¿no? Pero qué bien, yo bien. Siempre he estado conectado, pero a nivel académico, con los estudiantes, ¿no?, formando periodistas, todos los años. Nunca paré de hacer periodismo, pero, ¿no?, en las 4 paredes de aulas universitarias, ¿no? Me da mucho gusto tenerlos aquí, pero empecemos entonces a encarar al toro por las astas. Pasó un golpe que la historia recordará como de las más... ¿no? Hay que acuñar una nueva frase, porque decir un golpe torpe, burdo, es poca cosa. Tiene que haber algo más que eso, ¿no? A ver, para empezar, ¿qué les pareció esa actitud de Castillo anunciando un golpe, ¿no?, el cierre del Congreso, la intervención de las instituciones, ¿no?, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo? Es decir, con todo lo que hemos escuchado por un momento, ¿qué impresión les ha causado? Para empezar esta mesa, porque tendremos mucho tiempo para hablar del nuevo gabinete y todo lo que se viene. A ver, Juan. Bueno, Denis, en primer lugar te devuelvo en 2 palabras los elogios a mi persona y a Jaime también, de paso. Tú has sido un motivador, un promotor de larga data también en radio programas del Perú, de debates y de análisis periodísticos de coyuntura. Y también has sido, junto a nosotros, un reportero también. Un reportero de calle. Reportero. Ya, y hemos estado en coberturas importantes, tanto nacionales como internacionales, y ahí hemos coincidido. Yo me alegro mucho de eso. Y también tenemos que habernos extrañado durante mucho tiempo, aunque sabiendo en qué estabas tú, nos extrañábamos, al igual que Jaime, dónde estabas tú. Pero estabas haciendo una vida académica, pero en provecho de lo que siempre has hecho, de formar periodistas, y abogados, de formar también cuadros, y de paso te has formado, yo sé, constitucionalmente con algunas maestrías y doctorados importantes. Pero los periodistas, tú sabes que somos en suma lo que no hemos llegado a ser. No somos antropólogos, no somos abogados necesariamente, no somos muchas cosas, ¿no? Lo digo también por Jaime, ¿no? Pero al final de cuentas somos muchas cosas. Somos muchas cosas. Pero sí, ya, entrando a la coyuntura. Queremos entender de que hemos vivido un golpe de Estado que ha durado pocas horas. Yo diría que eso no es cierto. Esto es un golpe que ha tenido un desenlace de pocos minutos y fue un desenlace fallido. Pero este es un golpe que lo hemos venido viviendo, este golpe de Estado lo hemos venido viviendo desde los primeros momentos de Pedro Castillo. El domingo lo anunciamos. Estaba urdido el golpe. Pero no urdido porque hacía 2 meses o hacía 3 meses, no, 1 año y medio. Mira, una personalidad como él, recién electa,
negándose a jurar por la Constitución. Yo tenía mis dudas, porque estaba de por medio la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Yo he sido un poco crítico en ese sentido con ella, pero quizás en ese momento no estuvo en capacidad de hacerlo, pero podía haberlo invitado al presidente a sencillamente al hecho de no ponerle la banda mientras no jure por la Constitución. Ya Humala tuvo la malcriadez, la insolencia de jurar por una Constitución del 79 que no existía. Sí, ¿ya? sí, no, pues. Pero lo toleramos y lo dejamos pasar. Entonces, ¿cómo es posible que una Constitución, como lo has dicho tú, nos haya puesto en orden tan rápidamente? Sí, tan hay que rápidamente, reconocer eso. Un documento nos ha dictado los pasos que hay que seguir. Y que haya generado una reacción tan rápida de los poderes públicos para Sí. oponerse al golpe de Castillo. ¿Cómo es posible que ese documento, a la hora en que entra en funciones un nuevo gobierno, se convierte en un papel mojado? Eso no es posible. Sí. Y Castillo hizo eso. Bueno, Castillo no hizo. solamente eso. Entonces, para contestar tu pregunta, desde ese 28 de julio del 2021 hasta ahora, hemos vivido en un latente golpe de Estado y con una amenaza además que estaba fuera de las funciones de Castillo, la amenaza de una Asamblea Constituyente que no existe en nuestro ordenamiento Así jurídico, es. ¿ya? Totalmente Y de la acuerdo. amenaza de una nueva Constitución que tampoco... todo eso constituía una incertidumbre No, pero todos sabemos y la construcción de un golpe de Estado que al final de cuentas tiene el desenlace que hemos visto. No, pero hay que decir las cosas claras, ¿no, Juan? Este gobierno, ¿no?, que se fue el miércoles, ¿no?, por la pata de los caballos, ¿no?, pretendía pues imponer una asamblea constituyente para cambiar toda la constitución y convertirnos en Venezuela, Nicaragua o Cuba, ¿no? Hay que decir las cosas con claridad. Querido Jaime, queremos escuchar tu apreciación. Bueno, pues, efectivamente, el Castillo siempre tuvo en mente el golpe que finalmente dio. Lo que pasa es que jamás imaginamos que lo diera en esas circunstancias sin ningún apoyo. Pero incluso como candidato, él planteaba, recuerden, el cierre del Tribunal Constitucional, el cierre de la Defensoría, la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, que es un mecanismo para concentrar el poder y perpetuarse en el poder, porque eso es lo que han sido las asambleas constituyentes en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, las asambleas constituyentes bolivarianas son eso, un medio para perpetuarse en el poder y concentrarlo. Entonces, él siempre, digamos, ese era el plan del gobierno. Lo que pasa es que fue frenado por el Congreso. Eso es importante decirlo, porque el Congreso, tan vilipendiado Congreso que efectivamente pues tiene muchas fallas y muchos problemas, sin embargo, sí actuó bien en defensa de la institucionalidad de la Constitución desde el comienzo, para aprobar la famosa ley esta de la cuestión de confianza, que finalmente ha jugado un papel muy importante en estos últimos días, claro. La ley respecto del referéndum, que en realidad no recorta ningún derecho porque simplemente repite lo que está en la Constitución. La ley, por ejemplo, esta que obliga a mantener a los comandantes generales durante 2 años. De modo que no podía sacar, si le provocaba, al comandante general que no le era absolutamente adicto a sus propósitos. Esa ley ha sido muy importante, Muy buena esa ha sido ley. estratégica, ¿no? Así es. La ley también que permitió a servir, pedir el retiro como más de 220 altos funcionarios que no reunían los requisitos. Es una ley que estableció requisitos para los altos funcionarios, lo que permitió de alguna manera contener, digamos, ese patrimonialismo predatorio que se instaló en el Congreso, ¿no? En el Ejecutivo, perdón. Entonces, este golpe, en realidad, no me extraña que se haya dado el golpe, porque el que estaba metido estaba realmente metido en la cabeza de Castillo y del gobierno y de Perú Libre. Lo que me parece inconcebible es que se haya dado sin ningún apoyo, digamos, ahí cuando la persona empezó a leer el asunto. No, pero ahí, Jaime, alguien tiene que haberse comprometido, porque no creo que sea, quise decir, tan burro, ¿no? El que se fue, que sin un apoyo de alguien haya pretendido dar este golpe. Alguien tiene que haberse comprometido y luego sacó el cuerpo, ¿no?
Porque por lo menos hasta donde sabemos, y aquí tiene mucho que ver el general Bobbio, ¿ya? Al final quiso maquillar las cosas, pero él es uno de los responsables, él sabía todo, porque pretendidamente había un compromiso de algún general que le había dicho que podían apoyar. Eso también tendrá que investigarse, porque no puede ser pues tan infantil este acto. Bueno, Castillo dijo que ya tenía todo en Trujillo y tenía en el sur los paramilitares, en fin, los reservistas, y pensaba que con eso era suficiente. Pero aquí hay que reconocer a los altos mandos, ¿no?, del Comando Conjunto, pero en especial al general jefe del ejército, ¿no es cierto?, que se puso en el lugar donde debe estar, ¿no? Inclusive renunció a su cargo, ¿no?, para seguir, digamos, con los mandatos que Bobbio le estaba exigiendo, que ya se había comprometido con el presidente, cosa que no pasó, y finalmente recibimos el comunicado del Comando Conjunto que terminó por lapidar cualquier intento. Bueno, la información que yo tengo es que en realidad Bobbio no estuvo metido en este asunto, ¿ah? Al contrario, Bobbio es una persona, en realidad es una persona bastante elaborada. Bobbio es una especie de general intelectual, amigo de Antauro Humala, eso sí, pero digamos, amigo lejano, no está comprometido con el movimiento antaurista, que yo sepa. Pero ¿por no qué le pidió la renuncia al jefe del ejército, al comandante general del ejército? Él lo ha explicado, y se explicó en La República también, en el diario La República, que él, como jefe de la DINI, parece que tenía información de una serie de actos impropios del general Córdoba, incluso no sé si algo que tenía que ver con el manejo de fondos, pero también algún abuso sexual en alguna fiesta. Hay una serie de actos que yo no recuerdo, la verdad, y que le pidió la renuncia por eso, porque aparentemente Bobbio es una persona pues muy íntegra, muy honesta, ¿no? Entonces él no soporta a nadie que pueda tener vínculos con la corrupción. Entonces le pidió su renuncia, y el que iba a entrar era el general Ojeda, y el general Ojeda es absolutamente institucionalista, según me dicen. Entonces no estuvo metido. Sí, pero a mí me preocupa que Bobbio le haya llevado al comandante general del ejército, ¿no?, para que personalmente le diga al presidente que eso no es posible. Entonces quiere decir que Bobbio sí estaba comprometido con el golpe, con el presidente. Eso es lo que hay que determinar, Juan. Bueno, veo que tienes ahí la Constitución en tu mesa. La Constitución establece que Juan, tenemos Constitución y tenemos instituciones. Eso es lo más importante. Los ministros son responsables de los actos políticos del presidente. Claro. Ya. Eso para comenzar. Coincido con Jaime en la estructura, pensamiento y formación castrense de Bobbio. ¿Ya? Pero ¿cuándo empieza esto? Es decir, a materializarse este golpe fallido. Yo creo que esto comienza antes que Bobbio, ¿no? Hablando de los últimos días, hablando de los últimos días. Y quienes sí están directamente, creo yo, comprometidos en esto con responsabilidad política y penal, es el expresidente del Consejo de Ministros, ¿ya?, Aníbal Torres, y la personalidad que sucedió a Torres, Betsy Chávez, ¿no? Es decir, este nivel de primer ministro y ex primer ministro, en realidad hay que decir probablemente algunos otros ministros más, a quien llaman para las coordinaciones, digamos, de precisión final, es a Bobbio. Sí. Pero él, yo lo he visto hasta donde he recogido información también, en la desesperación de no saber qué hacer. Exacto. Pero hay una Eso renuncia. es lo que me preocupa. Pero hay una renuncia anterior, la del anterior ministro de Defensa. Bien. Que generó precisamente las especulaciones sobre este tema. De cualquier manera... Yo creo que ya desde allí ya estaba concebida la operación fallida. La operación fallida.
Al Pero, final, hay una corresponsabilidad política por supuesto, de los como ministros en claro que esto, sí. de Son responsables. todo el gabinete, de todo Así el es, gabinete. así de es. todo el gabinete. Pero de todas maneras, el general Bobbio tiene que aclarar, porque al final dijo que le había dicho que no cierre el Congreso. Entonces, esas cosas tienen que precisarse. Con Jaime de Altaos y Juan Paredes Castro. En el interior del país hay levantamientos. ¿Qué nivel o qué grado de peligro le dan a ustedes? Porque se ha declarado en algún momento ya a Dina Boluarte como una traidora, y ese concepto estaría primando en mucha gente. ¿Qué valor le podemos dar a esto inicialmente, Jaime? Bueno, ayer o antes de ayer salió una estadística de la cantidad de personas que se están movilizando en el país, y la verdad que es una cantidad no muy grande, ¿ah? Sí, por eso hay que darle su verdadera dimensión. Ahí donde la movilización había sido mayor era en Ica, porque lograron paralizar, bloquear la carretera panamericana en 2 puntos, eran como 800 personas. En Arequipa eran 100, 200, eran pequeños grupos medio violentistas, digamos. O sea que no es una cosa realmente masiva ni nada parecido. Lo de Apurímac sí sorprende, ¿no? Porque ahí estarían declarando una suerte de, no sé, de paro indefinido contra Han el anunciado gobierno. para el día 12, o a partir del día 12 o 13, el inicio de un paro indefinido, ¿no? Pero en contra concretamente de Dina Boluarte. O sea que aquí tampoco es un apoyo, digamos, directo a Castillo. También hay que distinguir eso, ¿no? También, y en muchos casos no hay tanto apoyo a Castillo, sino son movilizaciones también contra el Congreso, el cierre del Congreso. Se ha, pues, de alguna manera alimentado esta retórica de que se vayan todos y todo esto es muy peligroso, ¿no? Porque entonces, claro, el Congreso, ahora la cosa es contra el Congreso, y es contra el Congreso, es contra el sistema, contra la democracia, porque no puede haber una democracia sin Congreso. Obviamente. Tú reemplazas a este Congreso por otro Congreso y va a ser más o menos parecido. No, pero este Congreso tampoco puede salvarse, Jaime, Juan. Este Congreso tiene mucho que hacer, que responder a la población, porque este Congreso realmente no dio la talla, ¿no? El autogolpe de Castillo lo salvó en alguna medida, porque en realidad tiene mucha deuda, mucho déficit, y tienen que ser conscientes de esa situación. Juan. Bueno, yo veo aquí hasta 3 facetas, ¿no? Hay quienes han perdido poder, ¿ya? Y quienes han perdido poder, entre ellos incluso Aníbal Torres, Betsy Chávez, Bermejo, los hermanos Cerrón, todos los que han perdido poder están tratando de ver de qué manera, en primer lugar, deslegitiman, ¿ya?, la penalidad de quienes se han alzado en armas o en armas, digo yo, porque el el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Castillo, es el que ha encabezado el golpe, ¿no es cierto? Claro, quienes lo han acompañado en eso. Él no puede decir que no se ha alzado en armas, o sea, que no ha caído en aquello de rebelión o sedición. Claro que ha caído, porque él es el... Oye, y cuando él anuncia no solamente el cierre del Congreso, sino prácticamente la desactivación de todos los poderes del Estado, ¿no? En ese momento, ¿cómo crees que se han sentido todos los que pertenecen al Poder Judicial, Ministerio Público? Que se estaba desarmando el aparato público. O sea, no es cosa, como alguien dice ahí, es un decir del presidente Castillo. Fue un decir, fue un papelito. Nada más estaba en un estado fuera de sí, en un estado fuera de sus cabales. No, señor, acá no hay nada que deslegitimar en cuanto a la penalidad de este señor, de Betsy Chávez, de todos los ministros. Entonces, pero esta reacción pública también tiene que ver con quienes han perdido poder porque han estado viviendo bajo las prebendas del gobierno, correcto, con bonos, con pasajes de ida y vuelta, alojamientos en Lima. Una política populista. Claro, una política populista. Entonces, toda esta gente está viviendo la inercia de las calles que promovía Castillo. Correcto. ¿Ya? Eso es. Y esto va a durar poco, porque no te olvides que estamos viviendo ahora una normalización del orden constitucional y democrático, que tiene sus medios y métodos para funcionar y recobrar la autoridad. Correcto. Menos mal que las instituciones, Juan, Jaime, dieron una excelente respuesta aquel miércoles, que será recordado, porque inmediatamente cada institución, ¿no?,
dio su voz firme, constitucional, de apoyo al Estado democrático constitucional de derecho. No Estado de Derecho simplemente. Eso sería, bueno, muy largo explicar esto. Nuestro Estado debe ser constitucional y democrático de derecho, no solo Estado de Derecho. Estado de Derecho lo tiene Venezuela, lo tiene Cuba, China, Nicaragua, porque tienen una constitución a la medida del dictador y tienen sus leyes, ¿no? Hay que distinguir. El Estado peruano es Estado democrático constitucional de derecho. Y menos mal que las instituciones han respondido todas al unísono con firmeza, ¿no? Y en arreglo y de conformidad con la Constitución. Tenemos Constitución y tenemos instituciones. Aquí hay que recordar, Juan, Jaime, a Carl Schmitt, un pensador alemán que era el interlocutor de Hans Kelsen, que decía que para que un Estado democrático constitucional tenga solidez, firmeza, tiene que funcionar dos columnas. La columna de la legalidad y la columna, ¿no?, de la legitimidad. En este momento todo puede ser legal. El Congreso tiene legalidad, pero ha perdido legitimidad. ¿Y qué es legitimidad? Legitimidad es el respaldo de la población. Y si una institución como el Congreso no tiene el respaldo de la población, porque en este instante le están exigiendo respuestas, entonces ahí hay tema que hay que tratar, hay que remediar, y el Congreso debe ser consciente de eso y actuar en consecuencia. ¿Tiene o no tiene oportunidad el Congreso para reivindicarse? Jaime. Bueno, el Congreso, efectivamente, yo creo que el Congreso sí dio buenas leyes para contener, como dije al principio, digamos, los planes golpistas, antidemocráticos del gobierno, ¿no es cierto? La Asamblea Constituyente y todo lo demás. Pero claro, también ha caído en una serie de malas leyes y todo lo demás. Todos los congresos del mundo no son impopulares en general. Sí, el Congreso en el Perú siempre ha sido impopular. Este quizás lo sea un poco más impopular. Bueno, Jaime, ¿cuánto puede durar este gobierno de doña Dina Boluarte? ¿Ah? ¿Cuál es tu proyección en las circunstancias en que se están dando las cosas? Bueno, es un gobierno muy débil porque ella no tiene bancada, pues, ¿no es cierto? Y entonces ella tenía que poner un gabinete que de alguna manera recogiera la posición, la orientación de la mayoría en el Congreso. Y creo que me parece, por los nombres que he visto en el gabinete, que de alguna manera el gabinete es un gabinete técnico, básicamente técnico, compuesto en la mayor parte por gente que viene del propio sector público, pero que ha hecho carrera, digamos, en el sector público. Es cierto que algunos han trabajado en un gobierno o en otro, incluso en el propio gobierno de Castillo, pero no son personas puestas o que vienen de, digamos, no son traídas por Castillo, sino que vienen de adentro, ¿no es cierto?, del sector público mismo. Entonces, el gabinete yo creo que responde más o menos a lo que la centro derecha, por llamarlo de una manera, la mayoría, digamos, en el Congreso buscaría, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista va a tener cierta estabilidad este gobierno, por lo menos por el momento, ¿no? Desde el punto de vista de sus relaciones con el Ejecutivo, con el Congreso, ¿no? Ahora, el tema, el gobierno tiene que ser capaz de empezar a dar respuestas a los problemas de la población, ¿no es cierto? De la manera más rápida. Tiene que procurar la reactivación de la economía, el sector trabajo en ese sentido es fundamental. Tiene que decir, la inversión pública, la inversión privada tiene que reactivarse, tiene que haber confianza y tiene que dar solución a los problemas de los conflictos sociales, de los conflictos mineros, para que la inversión minera regrese al país y que haya más producción, porque de la minería se nutre el Estado, pues el Estado tiene sus ingresos a partir, sobre todo, principalmente de la minería. Y entonces, si queremos resolver los problemas del Estado, y el otro tema es la reforma del Estado, así es, en fin, hay una serie de temas ahí importantes, ¿no? Y el Congreso, por su lado, tiene que empezar a abocarse ya a la reforma política y a otras reformas fundamentales. Correcto. Juan, ¿cómo debe ser la relación Congreso-Ejecutivo ahora con nuevos actores en el Ejecutivo, empezando por la presidenta? Bueno, este es un tránsito gubernamental, digamos, este es un total, gobierno de transición, ¿no? Porque, mira, yo diría tránsito,
en el sentido de recorrido que va a tener, ¿no? O sea, no es en cierta forma sí, porque viniendo de donde viene Dina Boluarte, es decir, de un gobierno de desastre, ¿no? Que nos ha tenido en la incertidumbre prácticamente total durante tanto tiempo, viniendo de donde viene, indudablemente que Dina Boluarte no es una garantía total de que vayamos a llegar al 2026 con un gobierno sólido y estable, ¿no? Por eso mismo, por el origen de esta sucesión presidencial. Pero viendo las cosas como está haciendo Dina Boluarte, es decir, poniéndonos un gabinete técnico con experiencia de gestión gubernamental, yo diría que lo que tenemos es un gobierno de reconstrucción, y que en la medida que este gobierno de reconstrucción, comenzando por reconstruir la legalidad, porque hemos vivido un estado de anomia, ¿no? Totalmente pérdida de legalidad. Entonces, en la medida que ella conduzca con su primer ministro un régimen de reconstrucción de la legalidad, de la vuelta a la normalidad, de que nos devuelvan la predictibilidad, sepamos más o menos a dónde ir, recuperando confianza. Yo creo que eso es lo que le va a permitir durar. Y eso de que vayamos locamente a elecciones adelantadas, sin una reforma de las condiciones electorales, que para mí son condiciones electorales que hay que revisar. Lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales se negaron a ser auditadas cuando se necesitaba un esclarecimiento de las irregularidades de las elecciones del 2021. Creo yo que son instituciones que tienen que pasar por una recomposición. No podemos tener un Jurado Nacional de Elecciones en la forma como se elige ahora, ¿no? Tienes un Tribunal Constitucional elegido con mucho rigor y un Jurado Nacional de Elecciones que se compone con gente que viene de aquí, de allá, y presídelo tú, pues, ¿no? Más o menos así, claro. Un poco la criolla. Pero también hay que poner sobre la mesa las relaciones, ¿no?, de este gobierno con las instituciones. Por ejemplo, ese impasse de Castillo y su organización propia, ¿no?, de maestros, claro. Y el SUTEP. Así es. El SUTEP está anunciando paralizaciones, movilizaciones. ¿Cómo debe resolverse eso? Bueno, pero mira, me preguntabas tú algo sobre la relación con el Congreso. El Congreso, como decía Jaime, ha puesto freno de mano, muy bien puesto, para contener aquello que este gobierno, el gobierno de Castillo hubiera hecho probablemente desde el comienzo, hubiera planteado ya la denegación facta y la confianza, y ya hubiéramos tenido un golpe hace muchísimo rato en los hechos. Pero el Congreso lo paró y lo frenó. El Congreso ha puesto algunas condiciones, pero ahora su papel es ofrecernos algunas reformas puntuales, sobre todo en el campo electoral. Claro, y tiene que tener diálogo permanente con Dina Boluarte. La clave en cómo delegas poder, ahí está la clave de nuestro futuro. Y en el campo, y en el tema político, ¿no? Sí. Porque, digamos, el gran problema que tenemos es que no tenemos partidos políticos, no tenemos una clase política. Este asunto de la no reelección fue, pues, un ataque directo a la democracia, no a la capacidad de formación de una clase política. No tenemos políticos. No hay políticos, no hay entonces cuadros, no hay capacidad de conversación tampoco. Sí. Entonces tenemos que realmente regenerar la política político. Pero aquí, Jaime, hay que hablar también del futuro, por ejemplo, de Aníbal Torres, de Betsy Chávez, ¿no? Aníbal Torres ha dicho, ¿no?, que se va a la clandestinidad ahora que la Fiscalía ha anunciado que es uno de los investigados. Pero irse a la clandestinidad no significa declararse perseguido político. Bueno, en alguna medida, porque ¿qué es lo que está buscando con eso? Evidentemente él usa el término clandestinidad para darle una connotación política a la búsqueda judicial, a la persecución judicial de la que es objeto. En realidad, claro, él quiere darle un tinte político. Él no ha cometido ningún delito, no ha cometido ninguna acción, digamos, punible. Él se ha revelado un sistema, él ha hecho una rebelión política. Y entonces, por eso es un perseguido político, y por eso pasa la persecución política. Por eso pasa la clandestinidad. Ese es lo que él quiere transmitir, evidentemente, ¿no? Pero el juego es obvio, ¿no? Claro. Bueno, en los siguientes minutos vamos a conversar con un penalista, el doctor Víctor Mario Amauretti, justamente para ver
estos entretelones de la rebelión, la conspiración, cuál puede ser el futuro, porque ahí hace falta un análisis, ¿no?, de la situación penal de quienes están involucrados en el golpe y el autogolpe. Si me permites unos Sí, segundos, Juan, unos claro. segundos, siguiendo la línea de lo que estamos hablando, creo que hay la intención en algunos actores políticos, sobre todo, que están comprometidos en este golpe, en el golpe de Castillo, en deslegitimar la penalidad en la que han incurrido, ¿ya? O sea, la quieren pasar por alto, la quieren disfrazar de muchas cosas, ¿no? El expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros, hay que recordarlo, ¿no?, congresista de la República, ha tenido pues algunos minutos o segundos de perfecta idiotez, podría decir yo, perdonando el término, ¿no? El término, porque no puedes tú decir de que el señor Castillo, con todo ese discurso golpista que dio, estaba fuera de sus cabales, ¿no? Eso, o en qué estado ha estado el señor Bellido para habérselo creído a Castillo, si es que Castillo es verdad que le ha dicho eso, ¿no? Y cómo lo crees. Y luego, cómo puedes también, en otro estado también no sospechoso, puedes tú transmitirlo a la prensa como lo ha transmitido Guido Bellido. No, pero hay una cosa... Ahí Guido Bellido probablemente quiere ponerle un parche o se quiere curar en salud respecto de lo que Castillo diga sobre algunas responsabilidades. Yo creo que lo que quieren es salvar el pellejo. Puede ser. ¿No? Inventando frases pues, que no tienen sentido, porque es una peregrina idea decir que lo drogaron, que no estuvo en sus cabales, o que formaron parte de un gobierno en el que Castillo era un leyendas loco, ¿no? que a eso se llama pues manotazo de ahogado, porque otra cosa no se puede decir. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es ese documento que se difundió ayer tarde, por Bermejo concretamente, y en las últimas horas por Betsy Chávez, dando cuenta de un manuscrito firmado por el propio Castillo, en el que dice que una fiscal sin rostro ¿no?, me ha abordado, y un médico sin mi autorización, ¿no?, me ha sacado sangre. ¿Qué opinan ustedes de eso? Si es un protocolo natural que tiene que cumplirse, ¿no?, con un detenido y con un médico legista. Además hay un relajamiento. Debe ser para sacarle la sangre, además, que le pusieron para que dé el mensaje. Denis, además, mira, una persona en condición de detenido no puede estar dentro de ciertos parámetros relajados como está Pedro Castillo. La gente está entrando a visitarlo con el título de que un congresista no tiene mandato imperativo. Todo congresista entra ahí. ¿Qué pasa si lo envenenan? Sí, claro. O lo estrangulan. Así es. Para eso está eso está Mario Poi, por ejemplo. Por lógica. O sea, no, tenemos y te estrangulan, casos. Te estrangulan en menos de 3 minutos, que es la duración del tiempo de respiración que tiene una además, persona. alguien que ha cometido un delito en flagrancia no tiene que estar poniendo condiciones, ni hay que pedirle autorización para cumplir con una labor propia de un médico legista, que tiene que comprobar el estado de salud del detenido. En estos momentos hay una situación de tumulto ahí en la DIROES, ¿no? Entonces eso hay que corregir. Así es. Así que ese documento que están difundiendo por todas partes con el manuscrito de Castillo no tiene ninguna relevancia y absolutamente no tiene ningún sentido. Muy bien, querido Jaime. Muchas gracias por estar con nosotros. Juan. Gracias a ti. Muy reconocido por nuestra presencia. Gracias. Denis. Reconocido Suerte. sobre todo por venir en domingo. Majo ya no necesita buscar información sobre lo que quiere regalar, porque con el nuevo asesor por videollamada de Ripley.com.pe resuelve todas sus dudas mientras desenreda sus luces. Ten una Navidad más tranqui comprando en Ripley.com.pe.